Nadie lo veía venir, pero a los 35 años, Can Yaman acaba de confirmar lo que todos sospechábamos. Hoy descubrirás la historia real detrás del hombre que conquistó corazones y rompió silencios. Lo que reveló no solo cambiará la forma en que lo ves, sino que también explica cómo nació su fuerza interior. Antes de seguir, respira profundo, acomódate, porque esta historia merece ser escuchada con calma. El 8 de noviembre de 1989, en el elegante barrio de Suadiye, en Estambul, nació un bebé destinado a transformar el panorama del entretenimiento turco e internacional. Su nombre, Can Yaman. Desde el primer día, su vida estuvo marcada por la mezcla cultural y la herencia diversa de su familia. Su abuelo paterno había emigrado desde Kosovo, mientras que su abuela paterna provenía de Macedonia del Norte. Esta raíz albanesa kosovar no era solo una nota en su árbol genealógico, sino una parte esencial de su identidad y de la fuerza que más tarde irradiaría en cada papel que interpretara. Las historias que escuchaba en casa sobre tierras lejanas y tradiciones distintas despertaron en él una curiosidad natural por el mundo y una sensibilidad poco común para su edad. Pero la infancia de Can no estuvo exenta de pruebas. Cuando apenas tenía 5 años, sus padres, Guven y Guldem, tomaron la difícil decisión de separarse. Lo que podría haber sido un golpe devastador se transformó en una oportunidad para fortalecer su carácter. Can encontró refugio en sus abuelas, quienes se convirtieron en pilares afectivos y figuras clave en su educación. Su madre, licenciada en literatura, era una mujer disciplinada, meticulosa y madrugadora. Sus días empezaban siempre a las 6 de la mañana. Su padre, en cambio, era un hombre brillante, con un espíritu libre y alegre. De esa mezcla tan singular, la rigurosidad materna y la espontaneidad paterna, nació el equilibrio que años más tarde definiría la personalidad magnética de Can Yaman. Durante su infancia, estudió en el colegio Bilfen College, donde completó la primaria y secundaria hasta los 14 años. No solo era un alumno destacado, sino que poseía un talento natural para los idiomas. Profesores y familiares notaron pronto que su facilidad para aprender lenguas extranjeras era excepcional. Paralelamente, el deporte se convirtió en su otra gran pasión. Desde pequeño, el fútbol y el baloncesto ocuparon un lugar importante en su vida. No era un simple aficionado, sino un competidor disciplinado que entrenaba con determinación, forjando una mentalidad que lo acompañaría para siempre. Gracias a la estabilidad económica que sus padres habían logrado, Can pudo acceder a una educación privilegiada. A los 14 años ingresó al prestigioso Liceo Italiano de Estambul, una institución que potenciaría aún más su don para los idiomas y su visión internacional. Sin embargo, el destino tenía preparada una dura prueba para la familia Yaman. Durante su primer año en el liceo, su padre perdió el empleo, lo que generó una gran incertidumbre sobre si podría continuar estudiando allí. Lejos de rendirse, Can decidió esforzarse más que nunca. Esa etapa difícil se convirtió en el punto de inflexión que moldeó su carácter. A pesar de los obstáculos financieros, no solo logró permanecer en el liceo, sino que se transformó en uno de los estudiantes más brillantes de toda la institución. La adversidad, una vez más, lo estaba preparando para el futuro, para los desafíos, los sacrificios y los éxitos que vendrían con la fama internacional. Se graduó con la nota más alta jamás registrada desde la fundación de la escuela, alcanzando un promedio impresionante de 92.56 sobre 100. Era el reflejo de años de esfuerzo constante y disciplina. Su rutina diaria era agotadora, pero también profundamente productiva. Se levantaba a las 5:30 de la mañana para asistir al instituto. Entrenaba baloncesto a las 19:30 y muchas veces no regresaba a casa hasta pasada la medianoche. Cada día era una maratón de esfuerzo, sudor y superación. La exigente educación del Liceo Italiano de Estambul estaba centrada principalmente en el dominio de los idiomas. El italiano era la base, pero también se impartían alemán, inglés y francés.
lo que convirtió el entorno académico en un verdadero crisol lingüístico. Aquella exposición multilingüe potenció de manera extraordinaria el talento natural de Khan para las lenguas. Durante la mayor parte de su adolescencia, hablaba casi exclusivamente en italiano, rodeado de amigos que compartían con él la misma pasión por la cultura y la comunicación. Esa etapa no solo forjó su identidad, sino que también le daría una ventaja crucial en su futura carrera internacional. El destino le tenía preparada una oportunidad única. Fue seleccionado para un programa de intercambio estudiantil. Khan viajó a Estados Unidos, más precisamente al estado de Ohio, donde vivió un año completo. Esa experiencia americana fue transformadora. No solo perfeccionó su dominio del inglés, sino que también amplió su visión del mundo, despertando en él un espíritu independiente y la confianza necesaria para enfrentarse a cualquier desafío que la vida pudiera presentarle. Al regresar a Turquía, se encontró ante una decisión clave sobre su futuro. Decidió matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yeditepe, gracias a una beca deportiva de baloncesto. El deporte que había practicado desde niño se convirtió en el puente que lo llevó a una educación universitaria de primer nivel. Los años en la universidad fueron intensos. Combinar los exigentes estudios de derecho con los entrenamientos deportivos requería una disciplina férrea. Sin embargo, esa doble carga también le enseñó a manejar la presión, a memorizar con precisión y a expresarse con claridad, habilidades que más tarde serían esenciales en su carrera como actor. Mientras su cuerpo se mantenía fuerte gracias al deporte, su mente se templaba con la lógica del derecho. En 2012, Khan se graduó exitosamente de la facultad y de inmediato comenzó su vida profesional. Su primer empleo fue como pasante en la prestigiosa firma internacional PricewaterhouseCoopers, donde conoció a quienes más tarde serían sus socios en su propio bufete. A los 24 años, Khan trabajaba en el área de fusiones y adquisiciones, además de escribir artículos para la sección de impuestos del periódico Dunya. Desde fuera, parecía tener una carrera prometedora en el mundo del derecho corporativo. Pero en su interior, empezaban a surgir preguntas. ¿Era realmente esa la vida que quería? Fue entonces cuando, casi por casualidad, decidió tomar clases de actuación como un simple pasatiempo. Pensaba que estas le ayudarían a expresarse mejor en los tribunales, mejorar su dicción y su confianza al hablar en público. Lo que comenzó como un hobby profesional pronto reveló una verdad más profunda. Había descubierto su verdadera vocación. Sin darse cuenta, Khan estaba iniciando una transición que cambiaría por completo el rumbo de su vida. El universo parecía enviarle señales claras, guiándolo hacia un camino totalmente distinto al que había planeado. El año 2014 se convertiría en un punto de inflexión decisivo. Mientras continuaba su trabajo como abogado en PwC, sus clases de actuación comenzaron a mostrar su enorme potencial. Lo que había empezado como una herramienta técnica se transformaba en una pasión incontrolable. Durante unas vacaciones en Bodrum, el destino volvió a intervenir. Allí conoció a sus futuros managers, Cuneyt Sayul y Ilker Bilgi, quienes detectaron en él un talento natural que trascendía cualquier sala de juicio. Su primera aparición en el mundo del entretenimiento no fue en televisión, sino en un video musical. Participó en el clip Günür Gözle, de la cantante Gülşen Düşler, interpretando el papel de un marido infiel. Aunque breve, esa experiencia frente a las cámaras despertó algo en él. Sin embargo, su verdadero debut televisivo llegaría ese mismo año con la serie Gönül İşleri, emitida por Star TV, marcando el inicio de una nueva era en la vida de Can Yaman. Khan interpretó al personaje de Bedir Kokada, compartiendo pantalla con actrices de gran trayectoria como Sinem Kobal, Ben Wildalar y Selma Erges. Aunque su papel no era el principal, Khan sorprendió a todos por su naturalidad frente a las cámaras y su capacidad para transmitir emociones auténticas. Desde los primeros días de rodaje, los productores y el equipo técnico notaron que había algo distinto en él.
una presencia magnética que captaba la atención incluso en los momentos más sencillos. La serie, centrada en las complejas relaciones familiares de tres hermanas con personalidades completamente diferentes, se convirtió en un drama emocionalmente intenso, donde Khan encajó a la perfección. Aunque la producción duró solo 28 episodios, antes de ser cancelada tras su primera temporada, sirvió como una plataforma ideal para que el joven actor demostrara su talento y ganara visibilidad en la industria televisiva. Durante las grabaciones de Genulishleri, Khan confesó haber aprendido tanto observando como escuchando a los actores experimentados que lo rodeaban. Su formación en Derecho le había enseñado a memorizar con rapidez y a analizar situaciones complejas, cualidades que resultaron invaluables frente al guión y las cámaras. A eso se sumaba la disciplina adquirida en el deporte, que le permitió mantener el enfoque y la resistencia física necesarias para soportar las largas jornadas de rodaje. El impacto de su debut fue rápido e innegable. Directores y productores comenzaron a fijarse en aquel joven abogado que había cambiado los tribunales por los estudios de televisión. Su mezcla de educación sólida, porte elegante y carisma natural lo convertía en un candidato perfecto para personajes más relevantes. En 2015, llegó su segunda gran oportunidad con la comedia romántica Inadına Aşk, transmitida por Fox TV. En esta historia, Khan dio vida a Yalu Aras, un personaje mucho más desarrollado y central dentro de la trama. Compartió protagonismo con Aselya Topaloğlu, y juntos crearon una química encantadora que cautivó a la audiencia turca semana tras semana. La serie relataba la vida de Defne, una joven de la región del Mar Negro que comenzaba a trabajar en Aras Technology, una empresa dirigida por Yalun, un jefe atractivo, arrogante y mujeriego. Pero bajo esa fachada de seguridad, Khan supo mostrar un personaje lleno de vulnerabilidad y humanidad, logrando que el público empatizara con él más allá de su apariencia seductora. Inadına Aşk se transmitió desde julio de 2015 hasta febrero de 2016, alcanzando un éxito notable con 32 episodios llenos de humor, romance y emoción. Durante esta producción, Khan no solo perfeccionó su técnica actoral, sino que también comenzó a comprender la responsabilidad de ser una figura pública. Los medios empezaron a seguir cada paso de su carrera y su vida personal, mientras él intentaba equilibrar su creciente fama con el trabajo en su bufete de abogados, que aún mantenía junto a sus antiguos compañeros de la universidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que su corazón ya no pertenecía al mundo legal, sino al artístico. La decisión de abandonar definitivamente el derecho estaba cada vez más cerca, y todos los que lo conocían sabían que su destino era brillar frente a las cámaras. El año 2018 marcaría el comienzo de una nueva era para Can Yaman. Tras ganar experiencia en Inadına Aşk y en otras producciones como Hangimiz Sevmedik y Dolunay, llegaría el proyecto que cambiaría su vida para siempre. Erkenci Kuş, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, producida por Goldfilm y emitida por Star TV, lo presentaba en el papel de Can Divit, un fotógrafo libre y apasionado, que regresa a Estambul para salvar la agencia publicitaria de su familia de la ruina. Una historia que no solo conquistaría a Turquía, sino al mundo entero. ¿Y tú? ¿Recuerdas la primera vez que viste a Can en Erkenci Kuş? Cuéntame en los comentarios qué escena te hizo enamorarte de su personaje. Quiero leerte. Poco tiempo después, Can se unió al elenco de Inadına Aşk en 2015, una producción que marcó un antes y un después en su carrera. Esta serie no solo le dio una visibilidad mucho mayor, sino que también permitió al público descubrir a un actor con una sorprendente habilidad para equilibrar el romance con la comedia de una forma fresca y envolvente. Su imagen de galán comenzó a consolidarse con fuerza, y las redes sociales se convirtieron en el escenario donde construyó, poco a poco, una comunidad de admiradores cada vez más apasionada y leal. Con Hangimiz Sevmedik. En 2011, Can reforzó su presencia en la televisión turca, demostrando una madurez artística cada vez más evidente. Sin embargo,
El verdadero punto de inflexión de su carrera llegaría en 2018, cuando fue elegido para protagonizar Erken Kuş, junto a Demet Özdemir. Aquella comedia romántica, luminosa y divertida, conquistó a millones de espectadores, no solo en Turquía, sino también en Europa, América Latina y Medio Oriente, convirtiéndose en un fenómeno internacional. El personaje de Can, un empresario carismático, libre y apasionado, se volvió icónico. Su interpretación elevó su nombre a un nuevo nivel. Ya no era solo una promesa, sino una estrella global, reconocida en aeropuertos, rodeada de fans en cada evento y admirada como uno de los rostros más deseados de la televisión contemporánea. El impacto de Erken Kuş fue tan arrollador que pronto comenzaron a llegarle ofertas publicitarias millonarias. Grandes marcas internacionales lo eligieron como imagen de perfumes, moda y productos de lujo. Su estilo, su porte y su magnetismo natural lo convirtieron en un símbolo de elegancia moderna, un referente que traspasó las fronteras del mundo actoral. En poco tiempo, dejó de ser únicamente un actor para convertirse en un icono de estilo y personalidad. Los medios hablaban tanto de su trabajo como de su vida privada, alimentando el interés del público en cada detalle. A partir de entonces, su carrera siguió en una ascendente curva de éxito, y nada parecía detener su proyección internacional. En 2020, protagonizó la serie Bay Yanlış, conocida internacionalmente como Señor Equivocado. Allí interpretó a un hombre seductor, encantador e irónico, que se movía entre el humor y el romance con una naturalidad absoluta. Una vez más, Can demostró su versatilidad, manteniendo su popularidad en lo más alto incluso cuando la trama recibió algunas críticas por su tono ligero. La producción, sin embargo, reforzó su presencia global y confirmó su posición como una de las figuras más destacadas del entretenimiento turco. El éxito fuera de Turquía fue tan evidente que Can comenzó a recibir propuestas de proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde su fama había explotado gracias a la emisión de sus telenovelas. Al mudarse temporalmente a Roma, el actor no solo amplió su base de admiradores, sino que también dio un paso firme hacia el mercado europeo, firmando contratos para participar en series italianas y eventos de gran prestigio. En poco tiempo, se transformó en un fenómeno mediático en toda Europa. Su dominio de varios idiomas, entre ellos el italiano y el inglés, le abrió aún más puertas, consolidando su imagen de artista global, capaz de conectar con públicos de culturas muy distintas. Sin embargo, con la fama también llegaron nuevos retos. Can comenzó a lidiar con la presión mediática, los rumores constantes y la exposición excesiva. Aún así, supo transformar esa atención en una herramienta poderosa, utilizando su visibilidad para fortalecer su marca personal y posicionarse como uno de los actores turcos más influyentes de su generación. En diversas entrevistas, Can ha afirmado que no busca la fama como un fin, sino como una consecuencia natural del trabajo bien hecho. Esta visión ha reforzado su respeto dentro y fuera de la industria, mostrando que detrás del ícono mediático hay un profesional comprometido con su arte. Su ascenso se vio acompañado de premios, homenajes y reconocimientos internacionales. Festivales de televisión, galas de cine y eventos de prestigio lo recibieron entre aplausos y cámaras. Su nombre, que antes resonaba solo en Turquía, comenzó a brillar en todo el mundo. La popularidad de Can Yaman creció de manera descomunal, especialmente en España, Grecia y América Latina. Regiones que lo recibieron con entusiasmo casi fanático, como a una verdadera estrella internacional. En cada país que visitaba, los aeropuertos se convertían en escenarios de bienvenida multitudinarios, con cientos de admiradores esperándolo con flores, pancartas y gritos de emoción. Aquellas escenas no solo reflejaban el impacto de su imagen, sino también el poder global que las producciones turcas habían alcanzado en el mercado internacional de telenovelas. Pero junto al brillo del éxito, llegaron también las sombras de la exposición. Las relaciones personales y las polémicas de Can Yaman
se convirtieron en un capítulo inevitable para entender la magnitud de su fama y los dilemas que marcaron su vida lejos de las cámaras. Porque si por un lado conquistó al mundo con su talento y su carisma innegable, por otro, su vida privada se transformó en un espectáculo público, alimentado por rumores, declaraciones ambiguas y romances que hacían vibrar a la prensa internacional. Desde los inicios de su carrera, Khan siempre despertó curiosidad. Su apariencia impactante, su confianza natural y su energía magnética lo convirtieron en objeto de atención constante. Sin embargo, fue con el éxito de sus telenovelas cuando ese interés se volvió casi obsesivo. El primer gran rumor llegó durante las grabaciones de Erken Kuş, cuando su química con su compañera de reparto Demet Özdemir encendió todas las alarmas. La conexión entre ambos era tan evidente que millones de fans creyeron que había algo más allá de la ficción, aunque ninguno de los dos lo confirmara jamás. Las entrevistas cargadas de tensión, las miradas cómplices y las sonrisas fuera de guión solo alimentaron más el fuego. En cierta ocasión, Khan comentó que la verdadera química entre actores solo existe cuando hay una conexión personal real, una frase interpretada por muchos como una indirecta hacia Demet. Aquella declaración bastó para que los rumores de un romance secreto se extendieran como pólvora. El asunto comenzó a volverse pesado. La prensa exigía respuestas, los fans querían pruebas, y el ambiente de presión terminó por generar conflictos y desgaste emocional para ambos. Después de aquella etapa, Khan protagonizó nuevas historias sentimentales que ocuparon titulares en todo el mundo, siendo una de las más mediáticas su relación con la presentadora deportiva italiana, Diletta Leotta, en 2021. Su noviazgo parecía sacado de una película romántica. Viajes de ensueño, gestos apasionados, fotografías en la costa italiana y una exposición mediática constante. Sin embargo, aquella historia de amor terminó de forma abrupta, envuelta en rumores de infidelidad y diferencias de estilo de vida. Diletta declaró públicamente que no estaba dispuesta a vivir bajo la presión permanente de los medios, mientras que Khan confesó que la excesiva atención pública y las críticas habían deteriorado la relación hasta hacerla insostenible. El final de esa historia amorosa dividió opiniones. Algunos comenzaron a verlo como un hombre incapaz de mantener relaciones estables. Otros, en cambio, lo defendieron asegurando que el verdadero problema era el asedio incesante de la prensa y la curiosidad insaciable del público. Khan también fue vinculado con otras mujeres del mundo artístico, incluyendo modelos y actrices tanto turcas como extranjeras, aunque la mayoría de esos rumores jamás fueron confirmados. Esa ambigüedad, lejos de apagar el interés, aumentó el misterio alrededor de su vida sentimental. Cada aparición pública, cada mirada o sonrisa compartida bastaban para desatar una ola de titulares sensacionalistas. Su vida amorosa se convirtió en uno de los temas favoritos de los medios, que alimentaban su fama mientras multiplicaban las polémicas. En varias entrevistas, Khan expresó su frustración ante esa exposición constante, pero también reconoció que la curiosidad forma parte del precio de la fama y del personaje que el público ha construido en torno a él. Además de sus romances, sus declaraciones polémicas también marcaron momentos clave en su trayectoria mediática. En una ocasión afirmó que la verdadera química en pantalla solo existe cuando hay atracción real entre los actores. Una frase que fue considerada demasiado reveladora y provocó cierta incomodidad entre sus colegas. Sin embargo, esa sinceridad sin filtros se convirtió con el tiempo en parte de su sello personal. Directo, auténtico y sin miedo a las consecuencias. En una de sus entrevistas más comentadas, Can Yaman llegó a declarar que muchos actores turcos sentían envidia de su éxito internacional, una afirmación que sacudió a la industria del entretenimiento y generó roces tanto con colegas como con la prensa. Sus palabras, pronunciadas sin filtros ni guión, provocaron una ola de críticas. Para algunos, fue una muestra de arrogancia, para otros, una señal de honestidad brutal de alguien que nunca teme decir lo que piensa. Esa mezcla de franqueza y atrevimiento empezó a definir su imagen pública. Yaman se convirtió en una figura que dividía opiniones,
capaz de generar titulares tanto por sus logros como por sus declaraciones controvertidas. Su nombre aparecía constantemente en los medios, ya fuera acompañado de elogios o envuelto en polémicas que lo mantenían siempre en el centro del debate. Uno de los episodios más comentados fue su mudanza a Italia, un paso que muchos interpretaron como una huida de la presión mediática turca, mientras que otros lo vieron como una estrategia inteligente para reinventarse y expandirse en el mercado europeo. Algunos críticos lo acusaron de haber abandonado su país en busca de una fama más fácil en el extranjero, mientras sus admiradores defendían que simplemente perseguía nuevos horizontes y oportunidades artísticas. La decisión, como casi todo en su vida, dividió opiniones. En Italia, su popularidad creció rápidamente. Las cámaras lo seguían por las calles de Roma. Los paparazzi no le daban tregua y cada movimiento suyo se analizaba en la prensa local. Ese nuevo escenario consolidó su imagen de celebridad internacional, ampliando su base de seguidores y su influencia en Europa, aunque también redujo su espacio para la vida privada. Las declaraciones polémicas y los momentos difíciles de Can Yaman conforman un capítulo tan vibrante como complejo en su trayectoria. Porque, si bien es considerado uno de los actores turcos más carismáticos y magnéticos de su generación, también ha forjado la reputación de un hombre imprevisible, impulsivo y apasionado, que con frecuencia se ve envuelto en controversias mediáticas. Can nunca ha sido del tipo que mide sus palabras o calcula sus respuestas para complacer. Al contrario, su espontaneidad y franqueza lo han colocado más de una vez en el ojo de la tormenta. Una de sus frases más recordadas, aquella en la que aseguró que la verdadera química entre actores solo existe cuando hay atracción real fuera de las cámaras, fue interpretada como una confesión implícita de que había vivido romances con compañeras de reparto. La repercusión fue inmediata. La industria se incomodó por lo que consideró una revelación excesiva, y varios colegas se sintieron expuestos. La prensa turca lo acusó de cruzar límites, al hablar de temas que tradicionalmente se mantienen bajo un velo de discreción. Sin embargo, esa misma frase reavivó los rumores sobre su relación con Demet Özdemir, convirtiendo su vida sentimental en tema de conversación global. Poco después, una nueva polémica estalló cuando, en pleno auge de su fama, Yaman reiteró que existía competencia desleal y celos dentro del gremio actoral en Turquía. El comentario no cayó bien entre sus compañeros, algunos de los cuales lo tildaron de egocéntrico y altivo, mientras otros optaron por el silencio. Aquella tensión se mantuvo latente en los bastidores de la televisión turca durante años, reforzando su perfil de figura polémica pero auténtica, que no se somete a lo políticamente correcto. Así, entre declaraciones sin filtros, aplausos y críticas, Can Yaman siguió construyendo un personaje público complejo, tan fascinante como impredecible. Y mientras el mundo opinaba sobre sus palabras y decisiones, él ya se preparaba para abrir una nueva etapa profesional, una que lo llevaría a combinar su talento actoral con su faceta más humanitaria. A diferencia de muchos colegas que miden cada palabra antes de hablar, Can Yaman siempre se mostró espontáneo, directo y sin filtros, una característica que a menudo lo colocó en el ojo del huracán mediático. Una de las declaraciones más recordadas de su carrera, y quizás una de las más comentadas, fue cuando afirmó en una entrevista que la verdadera química entre actores solo ocurre cuando hay atracción real fuera de las cámaras. Aquella frase, dicha sin rodeos, fue interpretada como una confesión implícita de que había vivido romances con algunas de sus compañeras de reparto, lo que causó un revuelo inmediato en los bastidores. En un medio tan celoso de su discreción, sus palabras fueron vistas como una transgresión, como si hubiese levantado el velo de un secreto que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar. La reacción fue intensa, colegas incómodos, productores en silencio y periodistas atentos a cada nuevo gesto del actor. Parte de la prensa turca lo acusó incluso de haber faltado al respeto a la privacidad ajena. Sin embargo, esa misma declaración encendió aún más los rumores sobre su presunto vínculo con Demet Özdemir, su compañera en Erkenci Kuş, convirtiendo su vida personal en un tema de conversación internacional.
Las miradas cómplices, las entrevistas ambiguas y su silencio estratégico alimentaron la idea de que la línea entre la ficción y la realidad se había desdibujado. Poco después, otra polémica estalló cuando, en pleno auge de su fama, Yaman afirmó que muchos actores turcos sentían envidia de su éxito internacional, lo que desató una tormenta dentro de la industria. Algunos colegas consideraron sus palabras arrogantes y egocéntricas. Otros prefirieron no pronunciarse, pero el ambiente se tensó. Aquella confesión consolidó su reputación de figura polémica, alguien que no teme decir lo que piensa, aunque eso le cueste amistades o aceptación en ciertos círculos. Aún así, para sus seguidores, esa misma franqueza lo hacía auténtico, valiente y diferente. Con el tiempo, Khan decidió expandir su carrera internacionalmente, estableciéndose entre Turquía e Italia. Ese cambio, lejos de pasar desapercibido, volvió a dividir opiniones. Mientras unos críticos lo acusaban de huir del mercado turco en busca de fama más fácil, sus fans celebraban su deseo de crecer y reinventarse. La transición no fue sencilla. Implicó adaptarse a nuevos códigos culturales, trabajar en otro idioma y sostener una imagen global bajo la lupa constante de los medios. Fue una etapa de aprendizaje, soledad y reflexión, donde comprendió que la fama internacional no solo exige talento, sino también una resistencia emocional casi sobrehumana. Uno de los momentos más delicados llegó durante su relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Los tabloides y paparazzi lo seguían sin descanso. Cada paseo, cada mirada o cada publicación en redes se convertía en noticia. La presión fue tal que la historia, que comenzó con brillo y romanticismo, terminó envuelta en rumores, desgaste y malentendidos. Aquello marcó profundamente a Khan, que empezó a proteger con más celo su intimidad. Lo paradójico es que ese silencio solo aumentó el interés del público. Desde los días de Erkenci Kuş, cuando la química con Demet Özdemir generó miles de titulares, la gente quería una confirmación, una frase que disipara la duda sobre si la ficción había trascendido la pantalla. Pero él, hábil y reservado, prefería responder con evasivas, sonrisas o frases abiertas que mantenían viva la incógnita. Cada gesto suyo se analizaba al detalle. Un cruce de miradas, un comentario ambiguo o incluso un silencio prolongado eran interpretados como pistas de un romance oculto. Así nació uno de los misterios más persistentes de la televisión turca moderna. Yaman mantuvo esa narrativa durante años, quizás como un mecanismo de defensa, o tal vez como parte de una estrategia para mantener la magia y el misterio que lo rodeaban. Con el paso del tiempo, aquel equilibrio entre la reserva y la provocación se convirtió en un sello distintivo de su personalidad pública. Su historia con Diletta, sus supuestas relaciones con colegas y sus declaraciones provocadoras conformaron un entramado donde realidad y mito se entrelazaban con naturalidad, reforzando su estatus de figura enigmática. A pesar del brillo de su carrera y del cariño del público, Can Yaman también pagó un precio alto por aquella curiosidad incesante. Su vida personal quedó durante años atrapada en un único relato, como si todo girara en torno a una sola mujer. Cada nueva relación que intentaba comenzar era inmediatamente comparada con Demet Özdemir, convirtiéndose en una sombra constante que lo acompañaba dentro y fuera de los platós. Ese juego entre revelar y negar, entre mantener el misterio y esquivar las preguntas, se prolongó durante largo tiempo. Hasta que un día, en una entrevista más íntima, sincera y emocional, Can finalmente rompió el silencio. Con voz serena y mirada nostálgica, admitió lo que millones ya sospechaban. Sí, vivió una historia de amor real e intensa con Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci Kuş. La revelación fue como una bomba mediática. Aunque muchos ya creían en esa relación, escucharlo de su propia boca tuvo el efecto de una confirmación definitiva, casi catártica. Can describió aquella etapa como una de las más especiales y profundas de su vida. Un tiempo en el que la conexión entre ambos no era una simple actuación, sino la proyección de un sentimiento genuino imposible de fingir. Habló de la intensidad, la pasión
y también del desgaste que trajo consigo una relación vivida bajo el peso de la fama. Explicó que, a pesar de la complicidad y del cariño, la presión de la prensa y la expectativa del público terminaron por ahogar la naturalidad que toda historia de amor necesita para sobrevivir. Vivir bajo tantas miradas te roba la libertad de ser tú mismo, llegó a decir. Fue esa falta de espacio íntimo, esa exposición constante, lo que acabó desgastando lo que alguna vez fue puro y espontáneo. La reacción del público fue inmediata y emocional. Miles de fans celebraron su valentía al reconocer lo que tantos esperaban oír, mientras otros sintieron una mezcla agridulce. Alegría por la confirmación de un amor que habían idealizado, y tristeza al saber que esa historia tan soñada no resistió al peso de la fama. Por su parte, Demet prefirió el silencio, aunque fuentes cercanas aseguraron que también reconocía haber vivido algo verdadero, aunque fugaz. Esa confesión marcó un antes y un después en la relación de Khan con sus seguidores. Al abrir su corazón, demostró no solo sinceridad, sino también una vulnerabilidad desarmante. Por primera vez, el público dejó de verlo como el galán inalcanzable rodeado de glamour, y lo descubrió como un hombre real, capaz de amar, sufrir y reflexionar sobre sus errores. A partir de ese momento, su imagen ganó una nueva profundidad. Ya no era solo el actor atractivo de las telenovelas, sino un ser humano con emociones, recuerdos y cicatrices, alguien que se atrevía a enfrentarse a su pasado con honestidad. Su gesto de admitir lo que tantos años había callado fue visto como una liberación, una manera de cerrar un ciclo y reconciliarse con su historia. Esa sinceridad, lejos de debilitarlo, lo fortaleció ante el público, que vio en él a un artista más maduro, consciente y dueño de su verdad. Hoy, tras superar los altibajos, los romances mediáticos y las tormentas de los titulares, Khan Yaman ha encontrado un equilibrio nuevo entre su vida personal y su carrera. Ya no siente la necesidad de demostrar nada. Ha comprendido que la fama, si no se maneja con inteligencia y calma, puede volverse una prisión dorada. A sus 35 años, Khan Yaman sigue brillando con fuerza como uno de los actores turcos más reconocidos y admirados del planeta. Sin embargo, ya no es aquel joven que aceptaba cualquier papel con tal de mantenerse en pantalla. Hoy, tras años de experiencia y madurez, elige con cuidado cada proyecto, buscando aquellos que realmente tengan un valor artístico profundo o que fortalezcan su presencia internacional. Su situación actual revela a un artista que atravesó tormentas y triunfos, que conoció el vértigo del éxito y también la soledad de la exposición, pero que finalmente encontró un equilibrio sereno entre su vida profesional y personal. Después de años en los que su nombre era sinónimo de titulares, romances mediáticos y declaraciones que incendiaban los debates, Khan ha aprendido a caminar con más calma y conciencia. Ya no necesita demostrar nada a nadie. Entendió que la verdadera grandeza no está en la cantidad de focos que lo iluminan, sino en la calidad de lo que construye. En Italia, país que se ha convertido casi en su segundo hogar, ha alcanzado el estatus de ídolo absoluto. Su carisma traspasó fronteras, participa en programas, protagoniza series de gran éxito y mantiene contratos millonarios con marcas de lujo. Pero más allá del glamour, lo que destaca es su capacidad para adaptarse y conquistar al público europeo y latino gracias a su fluidez en varios idiomas y a una presencia escénica que combina elegancia con naturalidad. Su carrera, que comenzó en Turquía, hoy tiene alcance global. Sin embargo, lejos de perder sus raíces, Khan se muestra agradecido con su país de origen, donde sigue siendo recordado con cariño por millones de seguidores que lo vieron crecer. Fuera de las cámaras, el nuevo Khan Yaman es mucho más reservado. Aprendió que no necesita exponer cada detalle de su intimidad para mantener el interés del público. Evita alimentar rumores o dar declaraciones impulsivas, y en su lugar, muestra una faceta más centrada y disciplinada. Sus redes sociales reflejan ese cambio. Ahora comparte rutinas de entrenamiento, momentos detrás de las grabaciones, proyectos solidarios y breves fragmentos de su vida diaria.
pero sin revelar más de lo necesario. Esa decisión no nace del distanciamiento, sino de la madurez emocional. Khan comprendió que preservar su paz interior requiere mantener límites claros. Hoy se le nota más tranquilo, más dueño de sí mismo. Ya no responde a provocaciones ni entra en polémicas. Prefiere el silencio inteligente al ruido innecesario, confiando en que su trabajo y sus acciones hablen por él. Además, ha encontrado una nueva fuente de propósito: su compromiso con causas sociales, especialmente las relacionadas con niños y jóvenes. Usa su influencia para promover proyectos educativos, campañas benéficas y actividades solidarias que demuestran que detrás del ícono hay un hombre sensible, consciente y generoso. Así, entre la fama, el arte y la búsqueda personal, Khan Yaman se ha reinventado. Hoy es más que un actor. Es un símbolo de evolución, de aprendizaje y de equilibrio. ¿Y tú, qué piensas de esta transformación? ¿Crees que Khan ha encontrado su verdadera esencia? Si te emociona su historia y quieres seguir descubriendo más sobre su camino, no olvides dejar tu like y suscribirte para continuar esta travesía juntos.